Volviendo ahora a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y ahora aquí hay una serie de características que vamos a empezar a hablar de ellas. La primera la primera característica que menciona aquí el apóstol Pablo es que sea irreprensible. ¿Qué quiere decir? Evidentemente no puede querer decir que sea perfecto, porque entonces no habría nadie gobernando la iglesia. La palabra irreprensible, la palabra que traducimos por irreprensible en griego es anepilentos, y lo que significa esa palabra es que no da lugar a que el enemigo lo domine. Mirad la imagen de alguien a quien el enemigo no puede dominar. Todos tenemos enemigos y nuestro enemigo lo conocemos perfectamente. Pues cuando hay alguien que el enemigo lo está dominando, no puede ejercer ciertas funciones. Y en el caso del obispado, del pastorado, del gobierno de la iglesia, es vital que el enemigo no pueda dominar a aquel que está al frente de la iglesia. Esta palabra se utilizaba para expresar metafóricamente que a alguien no se le pueda criticar, no se pueda murmurar, lógicamente con razón de algo, que no tenga alguna mancha en su vida, que alguien pueda sacarla a relucir. Y para que lo podamos entender lo que significa esta palabra, todos sabemos, los cargos públicos, los personajes políticos, que como haya algo en su vida, a ti no te sorprenderá, a nadie le sorprende, perfectos no lo son, pero lo que sería una conducta normal no nos llama la atención. Pero como haya en ese político algo oculto en su vida, sabéis que los periodistas lo van a encontrar. Ellos investigan, y cuando eso sale a la luz, cuando ese escándalo, cuando esa mancha sale a la luz pública, ese político es desprestigiado, desprestigia al partido que representa, desprestigia al gobierno, ¿verdad? Pues eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. A nadie, hay cosas que no nos escandalizan, cosas que son normales, pero tú, que no haya en tu vida, en la vida de aquel que tiene que gobernar la iglesia del Señor, no puede haber manchas que alguien las pueda sacar a relucir, con razón. Sin razón se puede decir todas las mentiras que queráis, con razón, evidentemente. No puede haber nada, porque si es importante, y lo estamos viendo, que aquellos que presiden, que gobiernan la nación, estén sin estas manchas, porque afecta, ¿cuánto más no afectará a la obra del Señor que alguien esté ocupando un lugar de gobierno y alguien pueda decir con razón de él, mira, y este ha hecho esto, y este ha hecho lo otro, y aquello o lo de más allá? ¿Lo entendemos? Eso es lo que está diciendo esa palabra, no que sea perfecto, sino que sea sin mancha, que no tenga algo en él que los demás puedan murmurar con razón y desprestigiar no solamente ya a la persona, sino a aquella obra, en este caso a la iglesia del Señor, en la que aquella persona está gobernando. El siguiente requisito es que sea marido de una sola mujer. Bueno, de esto hay que hablar mucho, un poquito, ¿no? Porque hay que entender un poquito el contexto en el que estas palabras están dichas. A ver, los judíos, la poligamia entre los judíos estaba muy extendida, y entonces era frecuente que un hombre tuviera varias mujeres y varios hijos. Incluso hijos con distintas mujeres. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando esos judíos se convertían e iban a la iglesia, ¿qué pasaba? ¿Tenían que dejar a sus mujeres y quedarse solo con una? ¿A cuál escogían? ¿A la que más le gustase? ¿Y qué hacían con los hijos? ¿Los dejaban y que se murieran de hambre? No podía ser así. Y aunque la palabra del Señor no tolera la poligamia, lo cierto es que había que tolerar aquella situación, porque si no se producía una situación social injusta. Y en la iglesia primitiva, al principio de la iglesia, esos judíos que se convertían, que tenían varias mujeres, pues eran aceptados en la congregación con sus mujeres y con sus hijos. Y esa persona asumía la responsabilidad del cuidado de todos ellos, precisamente para no caer en una injusticia social. Pero eso el Señor no lo tolera. O mejor dicho, lo prohíbe, lo tolera, no había más remedio que tolerarlo en esa situación. Bueno, esto hoy en día no se da. La poligamia es algo que en nuestra sociedad está prohibida. Pero hay cosas similares que nuestra sociedad tolera y que podemos entender que son
equivalentes a estas y que por lo tanto no deben de estar presentes en aquel que ha de gobernar la Iglesia. Hoy en día, por ejemplo, sabéis las parejas de hecho, ¿no? Yo me estoy un tiempo hasta que se acaba el amor, como dicen, ¿no? Tú, cuando se te acaba el amor, te buscas a otra, que la vida hay que pasarlo bien, ¿no? Y entonces nos juntamos con una, nos juntamos con otro, tenemos un hijo con este, tenemos otro hijo con la otra, muchas veces sin estar casados, otras veces nos casamos, pero como las leyes nos permiten con una facilidad tremenda el divorcio, pues tampoco hay ningún problema, nos casamos y nos descasamos, y se dan situaciones de este tipo. Bien, dice la palabra de Dios que la Iglesia debe de aceptar la situación en la que uno llega cuando es creyente, porque cuando uno no es creyente esto no es tolerable. Esa persona no puede estar en comunión fraternal si vive así. Pero si alguien ha llevado esa vida desordenada, cuando viene a Cristo le es perdonado todo eso y le es aceptada la situación que lleve. Pero si esa persona tiene más de una mujer, no está capacitado para el ministerio, eso le descalifica. Entonces, alguien que tenga más de una mujer, no en el sentido de ser polígamo, porque hoy no lo puede ser, pero alguien que pueda tener más de una mujer por estas situaciones, porque se haya divorciado, porque se haya juntado con una y tenga hijos con una y hijos con la otra, esa persona no es apta, dice la palabra del Señor, porque no es de buen testimonio. Si bien será aceptada en la comunión fraternal y en la Iglesia, pero no en el ministerio pastoral. No debe de ser así. Ahora, tampoco nos pasemos de la raya. Si un pastor, porque hay quien dice, si el pastor se le muere su mujer, no se puede volver a casar. Hombre, ¿y dónde dice que eso sea así? Eso tampoco dice que sea así. Dice, mirar bien la expresión, que sea, no que haya sido, que sea marido de una sola mujer. Por lo tanto, quiere decir que yo no puedo tener más de una mujer ahora, pero he podido tener otra, haber enviudado, y no hay ninguna dificultad. El Señor no prohíbe eso, no hay que mirar con recelo a aquel pastor que enviude y se case también correctamente con un creyente, como dice la palabra del Señor que debe de ser. Espero, mujer, que no me pase nunca a mí, porque no quiero, ¿eh? Pobre de ti. Bien. Otro requisito. Tiene que ser sobrio. La palabra que traducimos por sobrios es néfalios, que quiere decir serenos, equilibrados, con dominio propio. Esto es algo importante, hermanos, porque, mirad, el ministerio pastoral está sujeto a mucho estrés, más del que os podéis imaginar, y a una presión tremenda. Mirad, aunque prediquemos y digamos que hacemos mal murmurando, lo cierto, y es un grave pecado, tenemos que hablar más de este tema, pero hay una cosa que duele. Cuando tú te enteras que hay murmuración sobre ti, pues yo no me pongo a reír, ni me da mucha alegría precisamente, ¿no? Entonces, eso es algo que de alguna forma te está afectando. Entonces, si eres una persona con poca serenidad, no perfectamente equilibrado, todo esto va a influir mucho en tu vida y verdaderamente estás expuesto a todas estas cosas. Por eso es preciso que aquel que gobierna la Iglesia sea una persona sobria, es decir, equilibrada. Todos entendemos perfectamente lo que es esto y sabemos que no hay tantos equilibrados por ahí, ¿no? A veces es difícil tener este equilibrio, ¿no? Hay cosas que pasan en nuestras vidas que nos desequilibran emocionalmente o lo que sea, y sabemos que esto produce desajustes en nuestras vidas. No es deseable que en aquel que gobierna la Iglesia, que tiene que tener serenidad, que tiene que tener dominio de un montón de situaciones complejas, pues no es admisible, no es bueno, no es conveniente. Por lo tanto, que le falte esta cualidad. Así pues, el anciano debe de ser sobrio. Luego, nos dice también que tiene que ser prudente. ¿Qué es ser prudente? Bueno, la palabra que se traduce por prudente es sofron, y literalmente quiere decir juicioso, sensato, una persona sensata, una persona con juicio. Una persona prudente, pues, por ejemplo, lo que Pedro no lo era. Las personas impulsivas no suelen ser prudentes. Los necios tampoco son prudentes. Muchas veces la imprudencia es fruto de la necedad de la persona, ¿no? Pues no puede ser así. Aquel que gobierna la Iglesia tiene que ser juicioso, tiene que ser sensato. Muchas veces nos valoramos, nos juzgamos por nosotros mismos, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo mi forma de ser, yo sé lo que me molesta a mí y lo que no me molesta. Y ya pienso, por ejemplo, que a los demás les va a ocurrir lo mismo. Pues si a mí esto no me molesta,
y a ti te molesta, es tu problema. Hay personas que pueden pensar así, ¿no? Pues no es así, hermanos. Aquel que dirige la iglesia tiene que tener tacto, tiene que tener prudencia. Tal vez yo te gasto una broma a uno y no le disgusta, pero tal vez si la puedo gastar a otra y puede ser susceptible y le puede sentar mal, ¿no? La prudencia estaría en ser comedido, en pensar en los demás, en estar pendiente y analizar estas reacciones para evitar en lo posible, pues, por ejemplo, no ofender o no molestar a nadie, que no siempre es posible, ¿no? Y decir, eso sí, lo que se tenga que decir, lo que es imprescindible, que también muchas veces molesta, pero eso sí hay que decirlo, pero no lo que sea innecesario. Esto es lo que diríamos que es el requisito de ser prudente. Luego dice que tenemos que ser decorosos. La palabra que se traduce por decoroso es cosmios y literalmente sería de aspecto respetable. El pastor, el anciano, el obispo tiene que ser de aspecto respetable. ¿Entendemos lo que quiere decir de aspecto respetable? Yo creo que sí. No quiere decir que tenga que vestir con ropas caras, ni de marca. No se está refiriendo. Nosotros vemos una persona y por su aspecto vemos si es respetable. Si una persona es descuidada en su imagen, si va de cualquier manera, esa persona no nos produce mucho respeto. Yo recuerdo que, lo digo como una experiencia, por causa de mi trabajo, cuando trabajaba secularmente, pues debía de ir bien vestido. Y vosotros sabéis que siempre he ido bien vestidito, mi traje, mi corbatita. ¿Sabéis una cosa? La gente responde, cuando vas bien vestido, no te trata igual que cuando vas vestido de otra manera. Es señal de que de alguna forma te están viendo diferente. Es que ir bien vestido, ir bien, decorosamente bien, es algo que realmente da una impresión de respeto. Tú respetas a aquella persona. Y eso también lo podemos entender. No sé si habéis tenido que ir a una entrevista de trabajo, pero supongo que cuando vais a una entrevista de trabajo, mujeres no vais despeinadas, varones no vamos sin afeitar, ¿verdad que vamos cuidadosos? Porque sabemos que la primera impresión es la que vale. Y si llegamos allí a nuestro puesto de trabajo, de cualquier manera, pues vamos a causar una mala impresión. Lo sabemos perfectamente. Pues en la casa de Dios, hermanos, tenemos que ser respetables. Tenemos que causar buena impresión. No podemos ir en chándal, por más deportivo que yo sea. No puedo ir con pantalón corto, por más calor que haga. Hoy es admisible ir sin corbata. Pues se va sin corbata, no pasa nada, en verano sobre todo. Hoy lo estamos viendo. Hasta hace poco no ocurría así. Lo vemos en las empresas que tienen ese cuidado. Los bancos, pues ahí con traje quien nos atendía y chaqueta. No sé si algunos bancos ya toleran que no se ponga la corbata los caballeros, pero hasta hace poco estaba prohibido. Le obligaban a los varones que atendían a los bancos a ir con corbata. No hace mucho también por televisión yo oía no sé qué de los taxis en Sevilla, quiero recordar que hubo un escándalo porque allá hace mucha calor y el ayuntamiento impuso una norma quizás muy estricta, pues para ser respetable, para ir bien vestido. Pues así debe de ser, hermanos, aquel que tiene que presidir la iglesia. Y yo sé que alguno puede pensar, pero no es en el aspecto, lo importante es en el fondo. Y mira, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero ¿sabes una cosa? Los delincuentes muchas veces para disimular que son delincuentes se visten bien. Y eso no quiere decir que dejen de ser delincuentes. Pero también es verdad que si el ir bien vestido no presupone que esa persona sea respetable, ¿me estáis entendiendo? El no ir bien vestido sí supone que no es respetable. Porque dice mucho esa persona que descuidada en su forma, está a gritos diciendo soy negligente, soy perezoso, soy descuidado, soy un pasota, me importa muy poco lo que penséis los demás. Eso es lo que está gritando. Y está hablando en alto de lo que es su vida. Os voy a contar una cosa. Hace unos años salimos, los primos, y fuimos a tomar algo. Queríamos tomar unos bocadillos. Como íbamos un grupo numeroso, nos fuimos a un sitio que había poca gente. Bueno, para decir verdad, no había nadie. Nos sentamos, pedimos los bocadillos, nos trajeron unas aceitunas, y yo y alguien más vimos al que estaba en la cocina. Era una persona de aspecto grasiento, sucio, con los pelos realmente parecía que se les hubiera montado el aceite, el sudor era verano, le caía así las goticas encima, y pensamos, nos vamos a ir corriendo de aquí. Pero luego alguien se había comido la aceituna y resulta, ¿te acuerdas? Que el agua estaba podrida. Hermanos, y es verdad. Entonces,
¿Veis cómo el aspecto dice mucho de lo que es la persona? A aquella persona le daba igual, con razón estaba vacío, luego lo pensamos, no vamos a ir a ningún sitio más que esté vacío, hemos pagado la novatada, nos fuimos corriendo de allí. Mira, hermano, si tú no te cuidas, estás diciendo que eres negligente, perezoso, tu imagen está diciendo cómo eres tú y cómo eres en tu casa, y alguien que tiene que estar al frente de la iglesia tiene que ser alguien diligente, por eso el aspecto es importante, si bien no lo es todo, ¿de acuerdo? Pero es muy importante, y además porque el aspecto nos habla de nuestra disciplina. Mirad lo que decía el apóstol Pablo, dice, así que yo de esta manera corro. Josefa, que el Señor te guarde. Que tengo que quedar con mi padre con él. Muy bien, que el Señor te guarde en el viaje y hasta la próxima ocasión. Gracias, que el Señor lo bendiga. Igualmente. Muy bien. Me disculpo. Te disculpamos. Vale, que todos sigan bien, ¿eh? Muy bien. Bien, seguimos. Mirad lo que decía el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro. No corro como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está metafóricamente diciendo que golpea su cuerpo, es decir, que ejerce un control, que no le da los caprichos que quiere el cuerpo, que si el cuerpo dice, ahora déjame tranquilo, no, yo te sujeto, soy disciplinado. ¿Por qué? Porque para el ministerio es importante, cuando está diciendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, no se está refiriendo a que pierda la salvación, evidentemente no, él decía, porque estoy seguro de que nada me puede apartar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Se refiere al ministerio. Quien no tiene disciplina, quien no es disciplinado, está descalificado para el ministerio. Es vital. Si no hay disciplina en aquellos que gobiernan la iglesia, no habrá disciplina en la iglesia. Y por eso Pablo está diciendo, yo que estoy siendo heraldo para otros, yo mismo voy a ser descalificado por mi falta de disciplina, no lo voy a tolerar. Pongo mi cuerpo en servidumbre. Lo golpeo. Lo que está diciendo es que me sacrifico, me esfuerzo, lo controlo, tengo dominio sobre mí mismo, ejerzo disciplina para mí. No puedo hacerlo de otra manera. O de lo contrario, me estaría descalificando para el ministerio. Yo mismo sería eliminado. Pues el siguiente requisito es hospedador. La verdad es que hoy en día no es tan imprescindible o tan necesario el ofrecer nuestras casas para hospedar a viajantes como lo podía ser en aquella época. Pero eso no resta el que podamos intuir las características que tiene aquel que es capaz de abrir su casa, de ofrecer su casa, pues eso, para que incluso desconocidos que andan de viaje, pues hospedarlos, ¿no? Y yo creo que esas son las características que, si bien hoy que no es tan necesario, no obstante esas características deben de estar en aquel que es anciano pastor de la iglesia. Y a ver, alguien que ofrece su casa es una persona abierta. Alguien que ofrece su casa a un extraño. Depende del tiempo, ahí sería más. Que me acuerdo que un pastor abrió su casa y le fue robando todo. Sí, bueno. Siempre es un riesgo. Yo también te podría contar alguna experiencia, ¿no? Pero no te la cuento. Pero bueno, es un riesgo que siempre corres, ¿no? Y lo que es cierto es que entonces era imprescindible porque no había, y los viajes eran muy largos, eran muy pesados, ¿no? Y vemos en documentos que hay, que se usaban en la iglesia, vemos también cuál debe de ser el procedimiento, aquellos que piden entrar en nuestra casa, pues hombre, un día y 2 días, al tercero, como no tenga las cosas claras, dices, es un falso maestro, échalo. Si no quiere colaborar, vive de gorra, mal asunto, ¿no? Entonces, al margen de esto, yo decía que ¿qué características tiene aquel que abre su casa a un extraño? Que puede ser un extraño, en principio es una persona abierta, es una persona, quizás algo que estamos perdiendo nosotros, y ahora me refiero a los españoles, que nos hemos hecho demasiado europeos, y yo lo digo eso porque los hermanos que nos visitáis de Latinoamérica sois más abiertos en ese sentido, no sois tan recelosos. Yo digo que antiguamente, para ir a visitar a alguien,
no hacía falta ni concretar una cita. Hoy tenemos que mirar la agenda hasta para ver a nuestros propios hijos. Y antiguamente no era así, uno se iba de visita y se plantaba en casa del otro y ya está. Hoy no lo hagas porque hasta podríamos caer en una incorrección. Creo que eso tampoco es bueno. Estamos viviendo en una sociedad con una cultura demasiado intimista, estamos tan agobiados con tantas cosas que valoramos mucho nuestra intimidad y nos estamos privando de algo que es mucho mejor que nuestra intimidad, es la relación con los demás, la comunión fraternal. El ser abierto, entonces, es una actitud deseable en aquel que es pastor, que es anciano de la Iglesia, que sea capaz de abrirse, de comunicarse con los demás. Evidentemente, quien abre también su casa, pues es una persona que tiene generosidad, porque alguien que no sea generoso, evidentemente no abre su casa. Así que esa era una de las características de aquel que era hospedador, que era generoso. Y desde luego está claro también que le gustaba compartir lo suyo. Y esas características deben de estar, son buenas que estén, son necesarias que estén en aquellos que están gobernando la Iglesia de Dios. Otro requisito es apto para enseñar. ¿Y para enseñar qué? Evidentemente las Escrituras, ¿no? Es lo que el anciano debe de enseñar. Entonces, aquí podemos desglosarlo en que si el anciano tiene que enseñar las Escrituras, deberá de conocerlas primero. La palabra del Señor no pide como requisito para ser anciano o pastor un título universitario ni una licenciatura en teología. No nos lo pide. Pero eso no quiere decir que aquel que tiene que gobernar la Iglesia sea un ignorante de las Escrituras, ni muchísimo menos. Cuando escribe a Timoteo, le está diciendo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Hermanos, si las Escrituras es lo más importante y el pastor debe de alimentar a la congregación con la palabra de Dios, y esa va a ser, como veremos más adelante, va a ser una de las cosas más importantes, una de las responsabilidades más importantes del pastor, del anciano, del obispo, es alimentar con la palabra del Señor. ¿Cómo va a procurar buenos pastos, buena comida, si él mismo no se ha alimentado previamente? Entonces, el pastor debe de conocer profundamente las Escrituras y además debe de ser alguien que dedique tiempo, y no digo cuánto, pero debe ser bastante, a continuar alimentándose él mismo de las Escrituras. Porque nadie puede dar si está vacío. El que da es el que tiene. Y si no recibimos, si nosotros no nos alimentamos, difícilmente podremos alimentar a los demás. Así pues, esto es indispensable. Entre otras cosas porque no solamente tiene que alimentar a la congregación de la palabra de Dios, sino que además tiene que refutar a aquellos que se oponen a la palabra del Señor. Tiene que ser capaz de discernir las falsas enseñanzas. Tiene que ser capaz de discernir a los falsos maestros, librar a los lobos que entran en la congregación y evitar el desviarse de la doctrina. Por todo eso, hermanos, es vital que el anciano se prepare, estudie, y no solamente que haya estudiado, sino que dedique al día bastante tiempo al estudio de la palabra del Señor. Mirad, el Señor no aprueba la ignorancia. Hay quien dice, el Espíritu Santo me dará sabiduría y hablaré. Eso es una mala interpretación del pasaje, porque no se está refiriendo a eso, está refiriendo a cosas muy diferentes a cuando uno tiene que predicar. Yo no puedo venir a predicar y ya el Espíritu Santo me iluminará en el momento que yo me levante. Eso lo hará un gandul, un perezoso, un vago, pero eso no es lo que el Señor quiere. El propio Señor preparó a sus discípulos. De manera que podemos decir que el Señor no aprueba la ignorancia y así lo vemos. Hay que dominar las Escrituras, profundizar en las Escrituras. Literalmente, dice Pablo a Timoteo que tiene que trazar rectamente la palabra del Señor. Tenemos que trazarla rectamente. Difícilmente lo vamos a poder hacer esto si no profundizamos en las Escrituras. Y ahora, eso sí, el conocimiento de las Escrituras tampoco implica la aptitud para enseñarlas. Hay personas que saben mucho, pero tienen dificultad por muchas razones, porque no se saben expresar, porque vamos a suponer que tienen un defecto en la voz y tartamudeasen, pues sería una dificultad para poder enseñar. No creo que nos gustase o nos pondría nervioso tener un maestro por decir algo tartamudo. Pero no solamente esta es la razón, no tenemos que achacarlo necesariamente un defecto físico, sino que hay una aptitud para aquel que tiene que enseñar. La aptitud que es la que nos está pidiendo ahora el apóstol Pablo, que sea apto para enseñar, que sepa
que sepa transmitir esas enseñanzas a los demás. Eso es necesario para un pastor. Y la siguiente cosa que nos pide, dice, no dado al vino. Mirad, un creyente jamás puede ser defensor del alcoholismo, porque el alcoholismo realmente es una lacra social, porque el alcoholismo tiene graves consecuencias. Por ejemplo, conduce en muchísimas ocasiones a la violencia. Sabemos que muchas de las peleas que se producen los fines de semana entre estos muchachos que se divierten precisamente pues bebiendo mucho es a consecuencias del alcohol. Sabemos que en los hogares muchas mujeres son maltratadas por causa de que los maridos son alcohólicos. Sabemos que hay muchas muertes que se producen en la carretera por causa también de que las personas que conducen lo hacen por alcohol. Entonces jamás un creyente puede defender el alcoholismo. Pero eso tampoco quiere decir que nos hemos de ir a un extremo y decir la bebida en sí es mala. Beber vino, beber cerveza, eso es malo. Hay muchas personas que así lo enseñan. Hay iglesias que así lo enseñan. Y que llegan incluso, hermanos, al extremo de decir ni la Santa Cena se toma con vino. Y llegan hasta ver eso malo. Y lo justifican diciendo es que Jesús dijo que no beberá más del fruto de la vid, diciendo no bebió vino, bebió mosto. Bueno, esto no es verdad. Primero porque la uva se recoge al final del verano, aproximadamente en septiembre. Y la celebración de la Pascua se hace más o menos entre marzo y abril. Sabemos que el calendario lunar judío no corresponde con el nuestro, pero más o menos sería por la primavera, ¿no? Entonces, desde final del verano hasta la primavera, el mosto, hermanos, no se conservaría, se pondría mal, o sea que es imposible que eso fuera. Pero al margen de todo, es que no es esto. Recordemos que también, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, en ese capítulo 11 que leemos muchas veces, el apóstol Pablo está pues echándoles o haciéndole ver a los corintios que están haciendo un mal uso de la cena del Señor, porque cuando toman su comida y beben la bebida lo hacen para sí, se adelantan, no se esperan los unos a los otros. Dice, eso no es participar de la cena del Señor, porque muchos incluso os estáis embriagando. Es decir, muchos estaban tomando no mosto, sino el vino en exceso hasta el punto de embriagarse, lo cual evidentemente no es correcto, no es bueno. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo, entonces? Bien, la palabra que se traduce por no dado al vino es paraoinos. Paraoinos es una palabra compuesta del prefijo para, que significa junto a, y oinos, que significa vino. Y entonces lo que está diciendo es que el obispo no tiene que ser una persona que esté junto al vino. ¿Qué es una persona que está junto al vino? Una persona que está pegada al vino. Pues una persona que está con la botella en la mano. Es decir, no tiene que excederse en el uso del vino. De otra forma, a quien se lo está diciendo eso, que es a Timoteo, recordemos que luego le está diciendo en el capítulo 5, Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, hermanos, no podemos irnos al extremo de decir que beber vino es malo. El vino no es malo. En todo caso, será el abuso, no el uso del vino, lo que es malo. Y incluso, hermanos, pues podríamos decir, ¿y la cerveza? Parece que la Biblia no habla de la cerveza y a veces pues el vino, un poquito de vino lo vemos bien, la cerveza a lo mejor lo vemos mal. Bueno, pues mirad, hay en hebreo, en el Antiguo Testamento, hay la palabra yayin que se utiliza para expresar el vino, significa vino, ¿no? Entonces cuando habla de vino se utiliza la palabra yayin, pero luego hay otra palabra que es shekar, que se traduce, en la Biblia se traduce a veces como vino y otras veces se utiliza como sidra. No sé si recordáis pasajes en los que se nos habla de sidra. Bueno, realmente la palabra que aparece es shekar y lo que significa literalmente esta palabra es bebida fuerte. O sea, está haciendo referencia a una bebida alcohólica. Y el vino, que era en la cuenca mediterránea es usual, pues tenía su propia palabra yayin, pero luego a otros productos derivados de frutos o de cebada, como sería la cerveza, genéricamente se englobaba dentro de la palabra shekar. Y de hecho, incluso en los sacrificios que el Señor ordena hacer a su pueblo, en algún caso, concretamente en Números 28, capítulo 28, versículo 7, aparece la palabra shekar,
que debe de echarle ese fruto. Pues no sabemos si podría ser cerveza o cualquier otro tipo de fruto, pero que era una bebida en sí alcohólica. El Señor dice pues que debe de ser echada al sacrificio, ¿no? Por lo tanto, lo que yo me atrevería a asegurar, hermanos, es que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que el abuso es malo. Y yo diría, y no solamente el abuso del vino, hermanos. ¿No es acaso malo el abuso de la comida? ¿No conocéis personas que viven solo para comer? Y la comida en sí no es mala, pero abusar de la comida tiene tremendas consecuencias. Pues con el vino ocurre lo mismo. Y yo ahora preguntaría, y muchas más cosas, hermanos. Ver la televisión, pues hombre, si eres selectivo, puede ser bueno. Pero el otro día decían, no sé, es que yo no me acuerdo, la media, en una estadística, que cada uno está viendo la televisión, y también en una vida media cuántos años dedicaba a ver la televisión. Y es exagerado, hermanos. Es exagerado. Entonces, estar recibiendo basura, está recibiendo ideas que no son conforme a la palabra del Señor, y por tanto tiempo, aparte de privarnos de dedicarnos a cosas mejores, no creo que eso sea bueno. Y ¿sabéis una cosa? La televisión produce adicción. Mientras más ves, más quieres. Mientras menos ves, menos quieres, ¿no? O sea que la adicción psíquica no solamente la produce el alcohol, sino la producen muchas más cosas. ¿Y qué diremos de los juegos? ¿Cuántos niños hay que no pueden dejar de jugar, que no pueden dejar de acceder a Internet, o adultos, ¿no? Pues ese exceso no conviene. Hasta yo diría los deportes. El deporte en sí no es malo, pero ahora imaginaros que dijésemos, vamos a adelantar el culto, hermanos, esta tarde porque hay un partido del Barça, y total, el culto lo podemos adelantar antes, ¿no? Eso, estamos ahí priorizando mal. Hay un exceso en mi dedicación a esa serie de cosas. Pues todo lo que es exceso, hermanos, es lo que el apóstol Pablo está en sí condenando. Pero yo quisiera insistir mucho en este tema porque he oído comentarios, ¿no?, de personas que han sido enseñadas en ese sentido. Y recordaros que Jesús tomó vino. El primer milagro que obró Jesús fue precisamente en las bodas de Canaán, fue convertir el agua en vino, y precisamente por hacer uso de vino le criticaron. Pero luego tenemos a Juan el Bautista, que tomó la decisión de no beber vino y de vivir de una forma austera. Bueno, Juan el Bautista no murmuró de Jesús porque bebiera vino. La palabra del Señor nos enseña a que no hemos de juzgarnos por la comida y por la bebida. Si tú crees que no debes de beber vino, no bebas vino. Si tú crees, además, que no vas a controlarte, cada uno debe de ser responsable. Si tú crees que vas a abusar o que has tenido problemas con el alcohol y no quieres probarlo, es una decisión muy buena que la tomes. Pero el que bebe no debe de murmurar del que no bebe, ni al revés. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, no os juzguéis ni por comida ni por bebida. Y eso quisiera que lo tuviéramos muy en cuenta. E insistimos, jamás vamos a defender el alcoholismo ni el abuso de ninguna clase de bebida. No lo podemos hacer. Entre otras cosas porque es un grave pecado que el Señor en su palabra expresamente condena. Bien, el siguiente requisito es no pendenciero. ¿Qué quiere decir que no ser pendenciero? La palabra que se traduce por pendenciero es plectes, y significa colérico, peleón, violento. Es decir, una persona que con facilidad se encolerice, una persona bueno, nosotros hemos conocido personas violentas que enseguida se ponen violentas por cualquier cosa. Lo que no quiere decir, lo que no está diciendo el apóstol Pablo, es que sea una persona que no se enoje, porque eso ni siquiera conviene. El enojo o la ira es un sentimiento que el Señor nos ha dado, y es un sentimiento muy bueno, porque nos ayuda, hermanos, a no estar sentados, a no permanecer impasibles ante una injusticia. La persona tranquila que ante una injusticia no se inmuta, hermanos, eso no es bueno, no conviene. Es bueno que sintamos enojo, porque eso nos da una fuerza para luchar contra las injusticias. Dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que es posible airarse sin pecar. Airaos, pero no pequéis. Y añade, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, en la ira, en el enojo, hay un riesgo de pecar. Hay un riesgo
Porque cuando no somos capaces de controlar ese enojo, cuando no tenemos dominio propio, sino que el enojo nos domina a nosotros, es entonces cuando caemos en el pecado. Son estas personas que no pueden controlar el enojo, son personas que tal vez incluso cuando se ha puesto el sol todavía están enojadas y están por dentro dándole vueltas al tema, generándose un malestar dentro de sí mismas, no sé qué sentimientos, puede ser de frustración, de venganza, de odio, no lo sé. Cuando hay algo que nos enoja y no nos lo quitamos de la cabeza y está una hora y otra hora y otra hora, echa raíces de amargura en nuestro corazón que no convienen. Eso sería pecado y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y una de las cosas por las cuales solemos enojarnos con frecuencia, que también es pecado, es, por ejemplo, lo más frecuente, cuando nos sentimos ofendidos. Yo digo que lo que se ofende de nosotros es el orgullo. Si no tuviéramos orgullo, nadie se ofendería. Cuando nos sentimos ofendidos, lo que se ofende es el orgullo. Y una persona ofendida en su orgullo, hermanos, esa se enoja, no veas cómo. Y en la Biblia no vemos ni una sola ocasión que Jesús se enojara porque se sintiera ofendido. Y mira que le ofendieron veces. Pero jamás eso se enojó. Entonces, ese enojo es lícito y más que lícito, deseable. Pero siempre que haya dominio propio y sea por una causa justa. No lo que a mí me parezca justo, sino lo que realmente sea justo. De lo contrario es pecado. Y en cualquier caso, repetimos, no pendenciero o plectés significa colérico, peleón. Es esa persona bravucona que va buscando pelea por ahí, que enseguida se sube por las paredes. Evidentemente, eso no puede nunca serlo un siervo de Dios, ¿no? Alguien que tenga que ser anciano o pastor no puede tener esta conducta, no sería ni mucho menos deseable. Por cierto, es curioso que después de hablar no dado al vino, es decir, que no sea un alcohólico, que no sea un borracho, habla que no sea pendenciero, que no sea colérico. Y sabéis que uno de los efectos que produce la bebida es eso, es este tipo de cólera, este tipo de violencia, ¿no? No sé si será casualidad que el apóstol Pablo lo ha puesto detrás o verdaderamente está expresamente. El siguiente punto que nos dice es que no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Mira tú que uno le parece que esto sea solamente hoy en día, y no, ya en aquel tiempo ya ocurría esto. Dice que apacentad la grey de Dios, decía Pedro, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que hay que hacerlo voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con deseo de trabajar, no por obtener un beneficio económico. Lamentablemente, hermanos, muchas veces la situación, ahora mismo hay paro, hay poco trabajo. ¿A alguien se le puede ocurrir, hacen falta muchos pastores, porque hay muchas iglesias sin pastores? Pues mira, ya tengo profesión, ya tengo oficio. Yo me pregunto, ¿cuántos no, inducidos por esta mentalidad, no han falseado ese llamado del Señor al ministerio? Y no es deseable, hermanos, no es deseable que sea esta nuestra motivación. Pero aún es más. Pablo llega a decir que habla de hombres que dice que son corruptos de entendimiento, así los califica, y privados de la verdad, porque dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Ya ocurría entonces y sigue ocurriendo hoy en día. Y dice, mira, de esos apártate, ni siquiera te juntes con ellos. ¿Por qué, hermanos? Fijaos, ¿por qué la palabra del Señor nos está pidiendo que nos apartemos de aquellos que utilizan la piedad, la fe, como fuente de ganancia? Pues porque son un mal ejemplo. Son un mal ejemplo. Aunque prediquen el Evangelio, aunque prediquen la verdad, si la motivación que tienen es la ganancia, será un desastre. No va a ser un ministerio de poder, no va a ser un ministerio bendecido ni conducido por el Espíritu Santo, aunque prediquen el Evangelio. Y el apóstol dice, apártate de ellos. ¿Y por qué es tan importante apartarse de ellos? Porque una de dos, mira, o tú lo haces bueno a él, es decir, si a ti alguien te conoce y dice, pues mira, este es un buen creyente, y tú vas con él, pensará que el otro también es bueno. Y está utilizando la piedad como fuente de ganancias. Por lo tanto, es malo que tú le hagas bueno a él, porque él es malo. Pero también puede ser al contrario, que él te haga malo a ti, al que le conozca a él y diga, mira, este es un vividor, aquel tiene que ser igual. No podemos ser, hermanos, cómplices de estas situaciones. Dice Pablo, y se lo está diciendo a Timoteo en el capítulo 6 de esta primera carta, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
cuando nos contentamos, hermanos, va a producir gran ganancia. No necesariamente de dinero, ni tiene que ser esa la motivación, pero va a haber gran ganancia. Ahora dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. ¡Qué gran verdad! Nada hemos traído. Por todo lo que nos estamos afanando lo vamos a dejar. El día que el Señor nos llame, como decimos en alguna ocasión, veréis, si no lo habéis visto o lo observáis, que los coches de entierro a ninguno le sigue el camión de la mudanza. A ninguno. Todos van peladitos con la cajita de muerto y su coronita. Así, hermanos, nos vamos a ir todos. Nada hemos traído, nada vamos a sacar. Así que, teniendo lo necesario, que es el sustento y abrigo, pues estemos contentos con esto. ¿A quién le falta el sustento y el abrigo, hermanos? Dice la palabra del Señor que eso nos debe de contentar, lo básico, lo que necesitamos. Porque dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en trampa, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y da una conclusión, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por codiciarlo, algunos han llegado a extraviar de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, no es deseable para nadie la codicia del dinero. Mira, yo quiero no obstante resaltar una cosa. Dice, raíz de todos los males es el dinero. ¿Dice eso? El amor al dinero. Ojalá el Señor te diera un trabajo. Bueno, ojalá no lo sé, porque tampoco lo sabemos. A veces estas cosas pueden ser de maldición, pueden ser de bendición o no. Vete tú a saber cuántas personas se han enriquecido y ha sido la ruina de su familia y la suya propia. Ha sido, ¿no? Pues si tú tienes un trabajo, mira, que por 3 horas a la semana te pagan 6.000 euros, si el Señor te lo da, estupendo. Mira, Rocío se ríe, que ojalá, ¿no? Bueno, pues tal vez, si el Señor te lo da así, y te permite eso, si bendice así, por algo será. Ahora, mira, si tú estás trabajando todo el día, y tienes ya el sustento y el abrigo, y ahora, para ganar 400 euros más, por decir algo, que lo que te va a permitir es comprar esas Nike, tener aquello, tener el teléfono móvil, cambiártelo con más frecuencia, o yo qué sé, es que no se me ocurre ahora el qué decirlo, o comprarte tal cual cosa o cual otra, cada uno que sepa las cosas que nunca compraremos de todo, pero en esta sociedad de consumo siempre estamos anhelando tener, me gustaría cambiarme y tener aquello. Mira, si tú abandonas tus responsabilidades en el hogar, si tú abandonas a tu propia familia, si tú abandonas hasta el propio Señor, codiciando todas esas cosas, ahí, hermano, no está en lo que tienes, sino en lo que tú codicias, lo que es fuente de conflictos. Para cualquiera, pero intolerable para aquel que tiene que gobernar la Iglesia del Señor. Hasta tal punto, hermanos, puede llegar la codicia de algunos que incluso, dice ahora, el apóstol Pedro nos habla en la segunda carta, en el capítulo 2, nos habla de que incluso algunos tergiversan la palabra del Señor, tergiversan la fe para conseguir tener ganancias. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, mirad, que introducirán encubiertamente, sin que os deis cuenta, con sutileza, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por culpa de estas personas, la verdad, el camino de la verdad, el Evangelio, será blasfemado. Y dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras bonitas. Esas que te susurran, esas que tanto nos gustan oír, para seducirnos, son palabras fingidas. Cuando yo leo esto, hermanos, hoy al menos, yo veo una cosa, la veo muy clara, los profetas de la prosperidad, esos falsos maestros, que tanto daño están haciendo, que nos confundan con ellos y que el Evangelio sea difamado, sea blasfemado por su causa. Estos son aquellos que dicen, la mies es mucha. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos al Señor? Decimos, la mies es mucha. Señor, manda obreros a tu mies. Ellos dicen, la mies es mucha y falta obreros, ¿verdad?
hagamos negocio con la mies. El apóstol Pablo decía, yo os busco a vosotros, no busco lo vuestro, busco a vosotros. Y estos, lo que buscan no es a vosotros, no es a nosotros, sino lo vuestro, lo que tienen las ovejas para cogerlo. Son esos que siempre están pidiendo. Tú paga, y yo oraré al Señor y serás sanado. Tú paga, y el Señor te va a bendecir, vas a ser prosperado económicamente. Y además se ponen ellos como ejemplo, y no tienen vergüenza para decir que tienen tantos coches, tantas mansiones, tantos casos, tantas cosas y tantas casas, y encima te dicen que Dios no es Dios de pobres, sino Dios de rico, y que si tú eres pobre es porque no tienes fe, por eso eres pobre. Y lo dicen, hermanos, con una desfachatez tremenda. Y nosotros no podemos tolerar eso. Si no podemos tolerar ya a cualquiera que lo haga por ganancias deshonestas, a estos que seducen a los demás con palabras bonitas, o sea, es que podríamos hablar el movimiento Pare de Sufrir, que te vende tantas cosas, y estas enseñanzas, hermanos, que en iglesias que llevan la palabra evangélica, que se consideran evangélicos, hermanos, que toleramos que enseñen estas cosas, que luego cuando en la televisión los critican y dicen, mirad cómo son los evangélicos, hablan del pueblo evangélico, hablan de nosotros, blasfeman por culpa de estas enseñanzas. Pues dice el Señor que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La palabra del Señor, hermanos, nos habla mucho, ya habéis visto que hay varios versículos acerca de algo que es más frecuente de lo que nosotros podamos llegar a pensar. El dinero mueve a muchas personas. No debería mover a nadie dentro de la iglesia. No somos llamados, hermanos, a cobrar por hacer una labor. Es cierto que el que se dedica a tiempo completo tiene derecho a vivir del Evangelio, pero también es cierto que aún el apóstol Pablo, para no ser carga a la iglesia, trabajaba para que la iglesia no tuviera carga. Por lo tanto, nadie en la iglesia, nadie, absolutamente nadie, debería de cobrar por hacer nada. Todos nos dedicamos a aportar todo aquello que está de nuestra mano a hacer. Y todos tenemos el compromiso, es nuestra propia iglesia, todos tenemos que aportar lo que podemos. Porque eso debe de ser así, porque mirad, muchas veces despreciamos el dinero del Señor, pensamos, pues es dinero de la iglesia. Pues el dinero de la iglesia, os voy a decir, es santo. Es santo, porque se recoge en culto a Dios. Y es un dinero apartado por los santos para la obra de Dios. Ese dinero es santo, hay que mirarlo mejor que nuestro propio dinero. Y muchas veces no lo hacemos así. Muchas veces el dinero de la obra de Dios, aquel dinero que los santos, con esfuerzo, con sacrificio, han apartado para dedicarlo a Dios, nosotros lo malgastamos de forma que no es correcta. Por lo tanto, hermanos, tenemos que mirar, y aquel que tiene que gobernar la iglesia, aquel que tiene que administrar precisamente ese dinero, tiene que ser muy honesto. No puede ser, bajo ningún concepto, codicioso de ganancias deshonestas. En oposición, ahora dice, si no, en oposición a estas cosas que está diciendo que no debe de ser, dice, bueno, pues el anciano, el obispo debe de ser amable. Bueno, amable es una palabra fácil de entender. Epieikes es la palabra que se traduce por amable, que significa pues que bondadoso, considerado. El anciano tiene que ser una persona considerada, una persona bondadosa. Y también dice que tiene que ser apacible, amachos en griego. Es decir, pacífica, una persona que no combata, que luche por el Señor, pero que no se dedique a guerrear. Y también dice que no sea avaro. ¿Qué es no ser avaro? ¿Sabéis lo que quiere decir que no sea avaro? Que no se contenta con lo suyo. Avaro tiene un matiz, por eso podría ser codicioso. Hay una diferencia entre ser codicioso y avaro. El codicioso codicia. El avaro tiene es el de puño cerrado. Ah, vale, perdón, no te he escuchado. Es ese que lo que yo tengo es mío. Uy, si yo puedo esconder lo que yo tengo, si yo voy a privar, no sé, por poner un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Somos llamados a compartir, compartimos muchas veces en las comidas. Si yo soy avaro, yo voy a intentar decir, a ver, el caviar que lo ponga otro, que vale 900 euros. Yo voy a ponerlo ganchito, y si pueden ser 2, mejor que 3. Estoy exagerando, ¿no? Pues estamos de broma, ¿no? Pero ese el avaro es el que no le gusta compartir, que no le gusta desprenderse de lo que tiene, y bueno, es que el avaro es todo, eso es el avaro. El avaro es todo lo tuyo, todo tuyo es mío. Lo mío es mío y lo tuyo es mío también, todo para mí.
Sí. Por eso dice miserable. Porque no se conforma, evidentemente es una persona que ya ves, agarrada, ¿no? Pues a eso se refiere, el anciano no puede serlo, no es bueno para nadie, ¿no? Es más, dice que es más bendición dar que recibir, pues en un anciano es intolerable que sea avaro. Luego hay un aspecto muy importante, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Mirad, el hogar es la base de la mayoría de los miembros que forman la Iglesia, porque la Iglesia está compuesta de familias, principalmente de familias, ¿verdad? Y uno, la clase de cristiano que es, no lo es cuando está en la Iglesia, no lo demuestra en el tiempo que está en la Iglesia, sino lo demuestra en el hogar. La clase de cristiano que somos es como somos en nuestros hogares, como andamos en los días de cada día. Aquí, 1 hora, 2 horas nos podemos portar muy bien, podemos poner cara de bondad y podemos alabar al Señor y todo lo que queráis. Pero es en el hogar donde realmente vamos a manifestar qué clase de creyentes somos. Pues bien, la palabra que se traduce por gobernar es proistemi, que significa tener autoridad, el que dirige, el que es jefe. Eso es gobernar, eso es lo que traducimos por gobernar. Y entonces la palabra del Señor nos dice que el cabeza de familia, el varón, es cabeza de familia en su hogar. Así que aquel que tiene que gobernar la Iglesia tiene que en principio ser cabeza de familia en su hogar. Está ejerciendo con autoridad, con la autoridad que el Señor le ha dado, está ejerciendo esa autoridad en su propio hogar, con su familia, con sus hijos. Por eso dice, ¿tiene a sus hijos en sujeción? La palabra que se traduce por sujeción es hipotagé, que quiere decir obediencia, sumisión. ¿Los hijos de esa persona son obedientes? ¿Están sumisos? Porque ya sabemos, hermanos, que los padres somos responsables de nuestros hijos hasta cierto punto. No podemos ser responsables de su conversión. Pero yo añadiría, no necesariamente, a veces sí somos de su no conversión. Pero no necesariamente, es decir, podemos haber dado un buen ejemplo y no somos nosotros quienes hacemos que se conviertan, sino el Espíritu Santo quien tiene que redarguir para que alguien se convierta. Por lo tanto, no somos responsables de la conversión de nuestros hijos, hasta cierto punto, porque es posible que si mi ejemplo no haya sido bueno, sí lo sea. Pero lo que es innegable es que si una criatura, si un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años, que está bajo la patria potestad de su padre, que está bajo la disciplina, bajo la autoridad de los padres, y ese niño no obedece a sus padres, si en lugar de estar sujeto el niño al padre, más bien es el padre quien está sujeto al niño, porque tiene que andar constantemente detrás de él, algo está fallando. Eso es obvio, hermanos, que algo está fallando, algo estamos haciendo mal. Tal vez estemos demostrando nuestra incapacidad, que no es fácil educar a nuestros hijos, no es fácil educar a los hijos, pero evidentemente esa persona no está teniendo capacidad para gobernar su propio hogar. Y la palabra del Señor es muy clara, ¿cómo va a gobernar la Iglesia de Dios? Si no es capaz de gobernar su hogar, ¿cómo va a gobernar la Iglesia de Dios? Si en su casa no es capaz de instruir, si no hace culto libre, si no tiene su devocional, si no tiene su vida de comunión, ¿cómo puede hacer que la Iglesia lo tenga? No puede hacerlo, esa persona no puede gobernar la Iglesia de Dios, porque lo va a hacer igual que en su casa, no lo va a hacer de forma diferente. Por eso le incapacita y es un tema realmente importante, y por eso insiste que tenga a sus hijos en sujeción, porque la verdad es que los hijos son el espejo de los padres. Así que es importante, hermanos, que el anciano sea ejemplar en su hogar, o de lo contrario tampoco lo será en la Iglesia. Repito, el comportamiento en el hogar lo trasladará a la propia Iglesia. Añade también el apóstol Pablo que no tiene que ser un neófito. La palabra neófito significa un recién convertido, uno nuevo en la fe. Y eso me parece que aparentemente no se entiende, no deberíamos de darle muchas vueltas. Parece ilógico que un recién convertido lo pongamos a gobernar la Iglesia, ¿verdad? Que eso parece absurdo, y dice, pues está casi de más que lo diga el apóstol Pablo. Y sin embargo, resulta de que con frecuencia, hermanos, estamos viendo casos, sobre todo de personas que son famosas, que precisamente por utilizar esa fama los colocan en puntos de preeminencia en la Iglesia, lo cual suele acabar mal. Recuerdo el caso de los años 80 de Peret, aquí en España. La verdad es que da vergüenza ajena cuando en alguna ocasión, ahora mismo, sale por televisión, ¿no?
pues, bueno, sobre todo que lo tengamos en cuenta. Y da una razón. La razón que da es porque el que está al frente de la Iglesia siendo un neófito, dice que corre el riesgo de caer en la misma condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? El orgullo. El orgullo. ¿Qué dijo el diablo? Seré como Dios, subiré y seré como Dios. Cuando a alguien, cuando a un neófito, cuando a un recién convertido le ponen en ese lugar, es fácil que caiga en el orgullo. Y la expresión que caerá en la misma condenación del diablo significa eso. No le estamos haciendo ningún favor a aquel que siendo un neófito lo colocamos en lugares de preeminencias en la Iglesia. No le estamos haciendo ni a él ningún favor, ni a nosotros nos estamos haciendo ningún favor. Porque esa persona es fácil que caiga en la misma condenación en el diablo. Que se envanezca, que diga, mira tú, fíjate, acabo de llegar, no sabe nada, no tiene madurez, no tiene base, pero ya está gobernando la Iglesia. Y la condenación del diablo es esa, es la misma condenación que sufrió el diablo. Por último, hay un último requisito que nos dice el apóstol Pablo. Y dice que tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Fíjate tú. Buen testimonio de los de afuera. No sé, en alguna ocasión habremos oído hablar y hasta tal vez nosotros hemos dicho, mira, cuando yo hago lo que creo que tengo que hacer, me importa poco lo que piensen los demás, ¿no? No nos debe de importar lo que piensan los demás. Porque por causa del débil en la fe, por causa de los demás, la palabra del Señor nos pide que incluso lleguemos a renunciar a nuestros propios derechos. ¿Cuánto más me debe de preocupar a mí el testimonio que yo pueda dar? Es cierto que nos van a murmurar contra nosotros sin razón alguna. Lo hicieron con Jesús. ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? La murmuración, lo condenaron por injurias que no eran ciertas, que eran falsas. Bueno, mira, si murmuran de nosotros por mentiras, ¿qué le vamos a hacer? Pero que no sea por nuestra propia conducta, porque no estemos mirando. Y hay una razón que el apóstol Pablo da, y dice que aquel, si no tiene buen testimonio de los de afuera, puede caer en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué es el descrédito, hermanos? Pues pueden burlarse, mira, el pastor que tienen allí, por menudo elemento está, pero si aquel hacía esto, hace lo otro, lo demás allá, ¿no? Es insulto, es deshonrar. La obra de Dios puede sufrir deshonra por causa de aquellos que están al frente, porque son los más visibles. Y eso lo vemos en la televisión. ¿Cuánta gente todavía está diciendo, lo utiliza como prejuicio, ya lo sabemos? Yo de los curas no quiero saber nada, porque asocian con eso un montón de malos testimonios que se han llegado a dar, ¿no? Y lo generalizan. La obra del Señor va a sufrir pérdida, hermanos, si alguien que está al frente de la obra del Señor cae en descrédito. Y también dice que eso le puede llevar a caer en lazo, o lo que es lo mismo, en trampa. Una trampa, ¿sabéis lo que es el lazo? Lo que se pone para cazar a alguien. Eso puede ser una trampa, ese descrédito, el no tener ese buen testimonio puede ser una trampa que haga que ese obrero, que ese anciano caiga. Por lo tanto, es necesario que tenga aún buen testimonio de los de afuera. Y dicho todo esto, pues podemos resumir los requisitos que hemos visto como imprescindibles, además de una dedicación por parte del anciano, una dedicación que tiene que ser prioritaria a la obra del Señor. Si eso no es así, no se podrá llevar el ministerio a cabo con efectividad. Y lo que es imprescindible para que esto sea así es que esa persona sea llamada por el Señor. Si no estamos seguros de nuestro llamamiento al Señor, pues pongámoslo a prueba. Pero que nadie se atreva. Si alguno desea obispado, buena obra anhela, pero, hay un pero, pues ese pero no nos lleve a precipitarnos. Porque las consecuencias van a ser terribles para nuestra vida. Todos los pastores deberíamos de leer este pasaje con el que quiero concluir este tema de los requisitos. Y es el pasaje de Ezequiel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel,
que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordáis, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Hermanos, es terrible. Ezequiel 34, versículos del 1 al 10. Mirad, los que gobernamos la iglesia, los pastores de la iglesia, tenemos que pensar que el rebaño no es nuestro. Es el rebaño que nos ha dado el Señor con un fin. Y o cumplimos con esa misión, o tremendo castigo nos espera. Por eso nos debe de impulsar muchas veces a hacer lo que no nos agrada. Nos da fuerzas, hermanos, para luchar cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando estamos desalentados, que lo estamos, porque tenemos una gran responsabilidad. Y el irresponsable que no lo ve así, hermanos, se las verá con el Señor. Mirad qué contraste con lo que decía el apóstol Pablo. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, decía el apóstol Pablo, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, no me vais a ver más. Ahora yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ojalá, hermanos, que aquellos que gobernamos la iglesia podamos decir lo que el apóstol Pablo exclama aquí. De lo contrario, temor debemos de sentir, y con razón. Pues que el Señor nos ayude, que Él nos bendiga. Amén.